muchas gracias a todos. Vamos a hacer una presentación así un poquito polémica para empezar. Oye, me siento un poco como Taylor Swift aquí, ¿eh? Bueno, pues, primera pregunta. Vamos a levantar la mano a la gente que sea programadora. Bien. Los product owners se pueden ir ya, por favor. Se pueden quedar, lo van a disfrutar también. Ahora que levante la mano quien ha hecho un despliegue a producción en viernes. Bueno, yo no sé tan polémica, bueno, pues hasta aquí la charla, muchas gracias. Bueno, y ahora que levante la mano, quien no tiene que levantar la mano, pues son las 9:30 de la mañana, porque no me sale mucho la vida, veo que Bien, bien, pues de eso va un poco la charla, porque no sé si conocéis estas cositas que están creando ahora, estos cohetes de SpaceX. Despliegue la producción en viernes. Así empezó. Este es un chico que está empezando ahora. Y bueno, desplegó producción en viernes y pasó esto. Anda, toma por saco. Anda. Y así se acabó pues, la historia. Nada, se cayó en bolsa. Este chico desapareció su empresa, ya trabaja en un McDonald's. Está bien, la verdad. No, pues esto es un poquito el mensaje, así que nada, muchas gracias por venir, no desplieguen el viernes y así salga un montón de problemas. Gracias. Ya, está aplaudiendo. Sí, no despliegues el viernes. No, es broma. La verdad que la charla va justamente de esto, ¿no? De desplegar la producción en viernes y no morir en el intento. A ver, es muy polémica, sobre todo muchas veces la gente, ¿ves? Ya me están grabando un vídeo, esto no lo subáis en las redes, por favor, que luego mucha gente se me pone ahí con el hate en redes sociales. Mira lo que dice el Miru este, cómo se nota que es un creador de contenido, que tiene idea, es que ¿no? Se me ponen así, cómo se nota que no ha trabajado nunca de ingeniero de software o de programador. ¡Mentira! Tengo más de 15 años de experiencia desarrollando software, he estado en un montón de empresas, en consultoras, en startups, he estado en Typeform, he estado en Adevinta, estaba ahí como Lead Frontend Architect, unificando el stack tecnológico de todos los productos, Fotocasa, anuncios, coches.net, Infojobs, bueno, ha sido una aventura. Y ahora es que soy creador de contenido, después de muchos años, y tengo una comunidad de más de 3 millones de desarrolladores en un montón de redes sociales, en X, en Instagram, en OnlyFans, también ahora estoy visitando. ¿Qué hace ese con el móvil mirando? No, estoy en OnlyFans. En OnlyFans, hace todo el programa con los pies desnudos. No. En Instagram tengan cuidado porque está mi primo indio. No, esto no es broma, ¿eh? Si buscan mi Dudev, van a ver que es esta persona, que no soy yo, no que tomé mucho el sol, sino que, bueno, lo tenía agarrado. Soy midu.dev, es en Instagram, que es un poquito así. Solo para que me conozcáis un poquito, por si no me conocéis nada, pues, bueno, me hago famoso por cosas como esta, el hallazgo, streamer y programador midudev, porque me meto un poco con la gente de la liga, que tengo aquí mi enemigo natural, ¿vale? Yo soy uno de esos 4 frikis que comenta Javier Tebas y cada 2 por 3 pues estoy cabreado. Y también soy famoso más allá de España porque también salgo por ahí en los periódicos. Te parten el sueldo, influencer español, destruye oferta laboral chilena por falso horario part-time. No me preguntéis por qué me pusieron esa foto en la que parece que estoy haciendo algo raro, ¿vale? Yo prefiero verlo así, ¡pum! Porque si no, no sé, es un poco extraño. También he desarrollado la página web de la velada del año de Ibai Llanos durante 2 años seguidos y incluso he corrido maratones con The Gref. Y uno dirá, ¿qué haces tú corriendo una maratón con The Gref? ¿Qué tiene que ver esto con programación? Nada, la verdad, pero me hace ilusión enseñarlo. El meme del despliegue en viernes. Es que hemos hecho chistes todo el mundo. Y es que es muy fácil que tú vas a Twitter, yo le llamo Twitter todavía, me da penita. X es que parece, yo digo a mi madre, estoy en X, y me mira como, yo sabía que veías porno, hijo. Yo le digo Twitter, ¿vale? Vamos a decir que es Twitter. Vale, pues Twitter. El meme del viernes, tú vas un viernes a Twitter y cada 2 por 3, obviamente, alguien ha tenido que hacer el chiste, ¿no? He censurado las caras porque hay gente famosa, no voy a decir nombres porque si no la digo ya se me enfada, pero aquí pues lo típico, ¿no? Ay, chiste, ¿qué le decimos a los deploys en viernes? No, hoy no. Esto, mira, la digo, quiero decir, recordad, no se ve, no diga que la digo. Recordad, hoy no es día de mandar nada a producción. Ay, porque es viernes. Que el deploy en viernes no arruine tu fin de semana. Luego hay mensajes que ya alucino, ¿eh? Que primero de developer nunca hagas deploy en viernes. O sea, nunca hagas un deploy en viernes. Te vas a estar ahí machacando. Y el mismo día. Esta es la frase. De primero de developer, nunca hagas un deploy en viernes. Fíjate, pensamiento autolimitante de primero de developer. O sea, es espectacular esto. En fin, ingenieras en 1969.
Bueno, he mandado a personas a la Luna programando en ensamblador con 2K de memoria RAM disponible. Programadores en 2025. ¡Ay, no despliegues nunca en viernes! O sea, vamos a ver, que había mujeres con 2K de memoria que estaban mandando personas a la Luna, pero no, tú no puedes desplegar en viernes porque eres primero de developer. Claro. Os voy a explicar un concepto que no sé si conocéis el concepto de moonshot. Levanta la mano quien la conozca. Este concepto. Oh, qué bien, vamos a aprender algo. Vamos a aprender algo. No se podrá decir, no he aprendido nada de la charla del Milu. Ahora al menos puedes decir, aprendí una cosa. El moonshot. ¿Qué es esto del moonshot? El moonshot en realidad es un término que se utiliza mucho en el mundo empresarial porque es un disparo a la luna. Y viene justamente de la época de 1969 con el programa Apolo de querer llegar a la luna. Querer llegar a la luna era algo que se veía imposible, extremadamente difícil. Pero el hecho de intentarlo, poco a poco iba desbloqueando hitos tecnológicos de la humanidad que avanzabas hacia adelante y a lo mejor si no te hubieras propuesto ir tan lejos, no los hubieras conseguido. Un ejemplo, y no es que sea una persona que yo sea muy devota, pero lo tenemos con Elon Musk. En realidad, tenemos SpaceX, tenemos un montón de tecnologías, Starlink. Todas esas tecnologías vienen por el moonshot que tiene, que es colonizar Marte. Pero ahora mismo, ¿cómo podemos colonizar Marte? No es imposible. Pero todos los pasos que está dando para intentar llegar a ese moonshot nos está permitiendo evolucionar. Hay un montón de moonshots que se han conseguido, como ir a la Luna, y otros que no. Por ejemplo, el de descifrar el genoma humano. Nunca se descifró al 100%, pero lo cierto es que al hacerlo se desbloquearon un montón de cosas súper interesantes. Y el moonshot también lo podemos tener nosotros. Yo, por ejemplo, tenía el moonshot en su día de quiero correr una maratón. Y yo lo veía imposible, si no había corrido, no había tocado la calle en la vida, estaba pegado a la silla. Pero en cambio, a lo largo del tiempo, pues poco a poco hice la de 10 kilómetros, 21K, y decía, bueno, pues sigo viendo imposible la de 42, pero al final me acerqué, y un día ya no lo veía tan imposible. Y de eso se trata un moonshot. Y un moonshot puede ser desplegar en viernes. Porque, y esto pasa mucho, vamos a ver si nos sentimos identificados con esto, con el horario de despliegues de muchas empresas. No aquí, porque estamos en una empresa obviamente seria, moderna, potente, buenísima, que me ha pagado 20 euros para decir esto. Vamos a ver el horario de despliegues. Por supuesto, el viernes ya hemos visto que no se despliega producción, ¿vale? Esto pasa en muchas empresas. No, el viernes no, primero de developer, nunca despliegues el viernes. Claro, cuando tú dices eso, realmente, ¿por qué no lo haces? Porque no vas a desplegar el viernes para que te joda el fin de semana, no. Así que tampoco vas a desplegar de lunes a jueves a última hora, porque los mismos problemas que puedes tener el viernes los puedes tener de lunes a jueves a última hora y, por supuesto, no me va a fastidiar la salida de la hora de trabajo. Ahora, para comer, a ver, comer es sagrado. Por lo tanto, a la hora de comer, que no hay nadie en la oficina, le vamos a hacer un despliegue y si pasa algo, no. Otro día, lunes. Hombre, es que tenemos las retros, tenemos la planning, tenemos la sync. Además, acabamos de llegar del fin de semana. También el lunes vamos a descartar. Yo descartaría también la primera hora porque está el café. Está el café, nada más entrar, a lo mejor no ha venido todo el mundo, estamos con el café y tal. Y luego, pues, el jueves ya está muy cerca del viernes. Vale. Está peligroso. Claro, pues el jueves lo despliegas, el viernes entonces te obliga a hacer un despliegue. Por lo tanto, el jueves. Y yo viendo estos huecos, yo casi que también los tacho. Y con esto tenemos la solución. Sin despliegues nunca habrá problemas y ya está. Así que no hagáis despliegues y gracias por venir a mi charla. Es broma. Cada vez vamos haciendo menos despliegues. Pero no sé si os ha pasado, hay empresas en las que estas cosas pasan, que despliegan a meses. Yo hice una consultoría, no voy a decir el nombre porque es una marca de café muy famosa, que es Nespresso. Pero hicimos una consultoría donde me decían, no, es que sí, hacemos despliegues a producción y tal. Ay, ostras, ¿cada cuánto hacéis los despliegues? No me lo decían meses, me decían cada trimestre. Y yo, ¿cómo? ¿Cada trimestre? Sí, cada trimestre. Con suerte, claro, si hay problemas, pues a lo mejor 2 al año. Madre mía. Entonces yo le intentaba decir, claro, o sea, el hecho de que estéis agrupando tantos despliegues a producción en realidad es como contraproducente porque es obvio, es normal que tengas problemas, es muy sencillo. Ahora, obviamente esto es llevando la exageración al punto de nunca desplegar o desplegar a producción en viernes, pero es un poco para que la gente entienda de que a veces pasan este tipo de cosas. De, no voy a desplegar porque ¡pum! Claro,
Es que vamos a ver, si estás constantemente con el miedo a desplegar, igual lo que tendrías que hacer es revisar un poco tus procesos, ¿no? Porque ¿por qué no desplegamos a producción el viernes? ¿Vale? ¿Cuáles son las razones? Obviamente, el miedo a que algo vaya mal. Esto es lo típico que me dicen. Y si algo va mal, que me encanta la gente que tiene esa confianza en su propio código, ¿eh? En sus compañeros, que es peor. No, que yo esto no lo he hecho, que lo he hecho de allí, no, que no despliegue, que no despliegue. Ya se ríe porque sabes, ¿eh? Que te ha pasado, ¿eh? Es que ese compañero se queda a cagar y soy yo quien está en la oficina. Luego la ira por las horas extras, que encima a veces no las pagan. Luego, el odio a los malditos viernes, ¿no? Esos recuerdos de, sí, yo tuve que trabajar hasta las 2 de la mañana y me enviaron pizza. Y esto, me encanta que nos riamos con estas cosas, porque todos lo hemos vivido, ¿eh? Voy a llamar a las pizzas, venga, sigamos trabajando este viernes. Y finalmente, el sufrimiento. Y ya sabéis que el sufrimiento pues, llega al lado oscuro de la fuerza. Entonces, realmente la palabra clave por la que no hacemos despliegues a producción en viernes es la incertidumbre. Esa es la palabra clave. Y es normal, o sea, es la incertidumbre de yo no quiero trabajar el fin de semana, y si algo va mal, y si hay algún problema y no hay nadie en la oficina. Claro, es que es normal, la incertidumbre pues es lo peor, pero bueno, para eso somos ingenieros, para matar la incertidumbre. Si no, pues ¿para qué nos pagan? Esto es justamente lo más difícil de todo. ¿Cómo podemos hacer para reducir al máximo la incertidumbre y intentar desplegar en viernes con la máxima confianza? Porque no hay riesgo cero, ni un despliegue a producción en viernes, ni el lunes, ni el martes, ningún día hay riesgo cero, pero al final el producto, pues obviamente tiene que funcionar. Pero vamos a hablar, voy a hacer un momento, ya sé, soy youtuber, así un poco de clickbait, las increíbles ideas para acabar con la incertidumbre. No creerás lo que pasa después y os va a cambiar la vida, ¿sabes? El testing. Esto es una cosa nueva que han creado ahora con inteligencia artificial. Sé que muchos dirán, ¿testing? ¿Eso qué es? Yo no he hecho nunca de esto. No, pues te va a gustar, ¿eh? Es espectacular. No, pero yo sé que hay mucha broma con el tema del testing y hay empresas, obviamente aquí, Space, cuando otros centros, aquí en la paradigma digital hacen testing y las mejores prácticas y están con tecnologías punteras asegurándose de... Vale, el tema. Te avisaré, yo sé. No es tan así. Bueno, yo no... ¿Qué tal feo, por favor? No me dejen mal. En fin, hay una cosa que sí que es verdad, aparte del testing, que obviamente son buenas prácticas, que habría que hacer testing y todo esto. Pero hay una regla que esto sí que debería estar a fuego, nunca mejor dicho, en muchos equipos de desarrollo. Y es el tema, ¿sabéis lo que es un fire, no? ¿Sí? Pues un fuego, ¿no? Es la pregunta de sábado por la mañana. Bueno, un fire en general es cuando hay un bug en producción que es algo que no permite a la aplicación, la página web, el servicio, lo que sea, funcionar en su funnel más básico y principal. Por ejemplo, en Amazon, si los usuarios no pudieran hacer una compra, eso sería un fire. Se paraliza la empresa y todos están trabajando para arreglar eso. Eso es un fire. En las que al final no es un bug, porque un bug al final, pues mira, esto se ve un poco así, de cuadrado y tal, pero estamos hablando de un problema en producción grave. Bueno, pues a mí me sorprende muchas veces, y a veces cuando hemos hecho consultoría, de que me decían, no, pues sí, esto nos pasó la semana pasada y tal, y bueno, pero lo hemos arreglado, lo hemos arreglado. Y yo, vale, ¿y qué habéis hecho al respecto? No, hemos documentado, hemos hecho ahí un documento en Confluence, o sea, que no lo va a ver nunca nadie. Sí, lo hemos explicado todo y tal. Y yo, ya, pero ¿qué habéis hecho? Aparte de documentarlo, que eso está muy bien. No, pues no hemos hecho nada más, arreglarlo y ya está. Pues no, o sea, yo creo que lo más importante cuando hay un fire, cuando hay algo que paraliza la empresa, justamente hacer un test. Un test, y no me refiero a un test unitario y tal, normalmente tiene que ser un test lo más potente posible, seguramente tendría que ser un end-to-end. Porque si algo ha paralizado tu empresa, eso tiene que estar probado, sí o sí, seguro, y con un test con las máximas garantías. No sé si conocéis el trofeo de los test, que está muy bien. El tema de cuáles son los más importantes, los que tienen mayor coste. Por ejemplo, los que están arriba son los más caros de hacer, el end-to-end. Luego, los que están en integración, unitarios, los más baratos serían los estáticos, porque son inmediatos y no tienen ningún tipo de coste. Pero luego también tendríamos la velocidad. Obviamente, los de más arriba, aparte de ser más caros, son más lentos. Pero también es verdad que cuanto más arriba está del trofeo, también lo que estamos viendo es que nos aportan más valor. No puedes hacer todo que sea end-to-end porque es demasiado lento, pero sí que tienes que elegir claramente cuáles son los test end-to-end que quieres hacer. Por ejemplo, yo si tuviese Amazon, no tengo ningún tipo de duda que si yo solo pudiera hacer un test, y esto es una pregunta de entrevista brutal,
que muchas veces te dicen, si tuvieses tiempo de hacer un solo test en Amazon, ¿cuál harías? Y la gente muchas veces dice, bueno, pues haría un test unitario de la API de no sé qué. Bueno, a ver, no. Harías un end-to-end de entra un usuario, hace una búsqueda, añade al carrito, hace el checkout. Y ya está. O sea, eso es un solo test que puedes hacer. Obviamente, hacer más de un test, ¿vale? O sea, no, el mío me ha dicho que haga un solo test. No. Es una pregunta de ¿qué test harías si solo tuvieses tiempo para uno? Obviamente tienes que hacer todo tipo de test. Pero lo más importante es que tienes que cubrir ese caso que es el que marca la diferencia del producto. Hay un montón de diferentes herramientas que puedes utilizar. Tienes Playwright, Cypress para hacer end-to-end, de integración, Jest, Tool, Steel Library, Vitest. Tenemos también los estáticos, serían más Slim, TypeScript. Estos están más pensados para temas de programación web, pero obviamente, pues depende del stack, vais a tener diferentes herramientas para hacerlo, ¿vale? Y aquí entramos en el punto de QA. ¿Hay algún QA en la sala? Me encanta, os habéis sentado juntos. ¿No quieres ir para allá? Lo he pensado, pero es que le veo mucho. ¿Qué te separas? Aquí me hay puntos, he dicho, me voy a separar. O también tenías por aquí, tú también, ¿no? Pero no en programación. Ah, pero no programación. En manual. Sí. Qué pena, porque ahora tenía algo que decir, pero lo voy a saltar porque... No. Porque te quiero mucho. Y porque te quiero, te voy a decir algo que es súper importante. La verdad es que el QA manual no tiene sentido. Quiero decir, obviamente hay que probarlo y se tiene que tener ese tipo de capacidades de probar la aplicación y tal, pero es súper importante también que sea una persona capaz de automatizar todo lo que hace. Porque el trabajo de un QA, si al final no es capaz de automatizar sus pruebas, es, aparte que es tedioso, es difícil de estar a la velocidad del desarrollo. Y constantemente estar probando manualmente, claro, es muy difícil de que pueda darle el valor que necesita el equipo. Por eso, un QA manual tiene que pasar a ser un QA automático. Que eso no significa que muchas veces la gente, pero es que entonces yo no hago QA manual. Claro que sí, que se puede hacer QA manual y tiene sentido muchas veces. Pero lo más importante es todo lo que se pueda automatizar, se automatiza. Porque yo me he encontrado muchos equipos que dicen, no, es que hay un equipo de QAs y hay 25 personas. Y dice, ostras, ¿y cómo lo hacéis? Dice, no, cada vez que hay una PR, me descargo la rama, miro todos los pasos, que todo funcione, todo el file principal, no sé qué, que miramos y tal. Yo, para que os hagáis una idea, hay un tema cuando estuve en Typhon que hacíamos test visuales y todo. O sea, que para asegurarnos de que visualmente estaba todo exactamente igual, píxel a píxel, lo que hacemos eran test visuales y lo comparamos. Y claro, eso es una cosa que yo antes de entrar lo hacía manualmente. Y si es algo que se puede automatizar, se tiene que automatizar. Porque luego se podrá hacer manual lo que no se puede automatizar. Y ya está. Y entramos otra vez a otro problema, que es los equipos de QA, que me los quiero mucho, pero entonces el desarrollador dice, bueno, ya he hecho esto, venga, el equipo de QA, ¡hala! Venga, QA, ya me dirás si hay algún problema. A ver. Que tu código funcione es la responsabilidad del programador, ¿vale? O sea, esto es muy raro. Es como si en el taller se arregla el coche y dice, bueno, yo creo que lo he arreglado. Llévate el coche y me cuentas. Bueno, a ver, perdona, que te he pagado para algo. Pues esto es un poquito lo mismo. Una cosa muy importante a la hora de mejorar la experiencia de desarrollo en cualquier empresa para tener confianza y matarse de incertidumbre es esto, ¿no? La experiencia de desarrollo, hacer que todo fluya. Todos los procesos tienen que funcionar. Por ejemplo, tenemos, por un lado, la automatización de cualquier tarea. Y lo tenemos con QA, pero también en desarrollo es súper importante automatizar las tareas. Eliminar todo el boilerplate que puedas. O sea, si tienes que crear un componente, una sección, una feature, una pull request, si tienes que hacer de cualquier cosa que tenga que ser, que tengas que generar algo, si se puede eliminar, mejor. Comprender el dolor de desarrollo. Esto muchas veces pasa que vas a una empresa y te dicen, no, es que esto se hace así de toda la vida. Y a lo mejor para hacer un despliegue tiene que mover archivos manualmente. Dice, sí, es un dolor. Dice, bueno, ¿y por qué nadie se ha parado aquí a automatizar esto durante un momento? O evitar cualquier bloqueo, tener autonomía. Esto de que se tienen que sincronizar 8 equipos diferentes para hacer un despliegue a producción, pues es que es normal. Yo tampoco haría el despliegue a producción el viernes si tengo que avisar a la mitad de la empresa para poder conseguirlo. Y aquí tenemos este problema, los entornos de trabajo. Aquí utilizáis entornos de trabajo, preproducción, integración, QA. ¿Sí? ¿Cuántos tenéis? ¿1, 12, 28? 3. Bueno, está bien, está bien. Yo he estado en empresas que tenían 9, por si acaso. No, uno solo para los backends, otro para los frontends, otro para los QAs, otro para...
Y decía, joder, y encima cada entorno funcionaba un poquito diferente, ¿no? Que claro, este tiene unas cosas, este el otro, y es muy difícil, ¿no? Luego tenemos el tema del tiempo, y el tiempo es vital, es la razón por la que muchas veces no se hacen despliegues a producción o por la que no tenemos la confianza. Mirad, en 1975, para hacer un pit stop en la Fórmula 1, tardaban 23 segundos. Ese fue el récord que hicieron, ¿no? 23 segundos. Y en aquel momento había como una persona que decía que estaban cerca del límite humano. Porque decían, claro, 23 segundos, es que hay que cambiar 4 ruedas. Es increíble. Claro, y tienes que atornillar y 23 segundos, esto va a ser imposible. Imposible. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Vamos a contar a ver cuánto tarda. 1, bueno. A ver, este igual lo he visto mal. A ver, 0, 1. Coño. Ha tardado 1,82 segundos en cambiar 4 ruedas y también el repostaje. Espectacular, ¿no? Esto se veía imposible, 1,82. Este es el récord mundial en 2019 que se hizo de un pit stop en Fórmula 1. Obviamente, el tiempo evoluciona, todo evoluciona y tenemos mejores herramientas y aquellas cosas que veíamos imposibles en el pasado, pues ya no nos parecen tan imposibles. Yo cuando entré en Fotocasa en 2016, esto es real 100%. Pregunté, oye, que es viernes y es que tengo un fix bastante importante y me gustaría subir la producción. ¿Cómo se hace? Me dicen, no hacemos depende. Pues, no pasa nada. Es normal, trabajo en muchas empresas, que esto ocurre, no voy a juzgar, no pasa nada. Pero, ¿y cuánto tarda? 1 hora y 40 minutos. Y ostras, vale, pues si es el lunes que tengo que hacer los 1 hora y 40 minutos, pero yo tengo reuniones por la mañana, pues lo tengo que hacer justo después de comer, ¿eh? 1 hora y 40 minutos. Me voy a tener que planificar, pero ostras, ¿no creéis que tarda mucho 1 hora y 40 minutos? Textualmente dijeron, es imposible bajar este tiempo. Lo hemos intentado todo. Es imposible porque, claro, estamos utilizando Jenkins, que eso te crea una imagen de Java y esto te lo mete en no sé qué, te instala todas las dependencias. Y yo, bueno, vale, 1 hora y 40 minutos. Está bien, al menos el lunes cuando lo haga tendré total confianza de que todo va a funcionar perfectamente. Dice, no, porque no dices. Y yo, vale, bueno. Digo, bueno, da igual, me la voy a jugar, porque total, tengo el lunes. Dice, no, es que el lunes no vas a poder. Y yo, ¿por qué? Dice, porque solo Antonio sabe hacer despliegues y está de vacaciones. Y yo, ¿y cuándo vuelve Antonio? Porque estamos en mayo y en septiembre vuelve Antonio. Y yo, cuando dije, yo estaba alucinando. Yo no me lo puedo. ¿Y trabajáis así? Sí, sí, no, pero increíble. Estamos muy contentos. Joder, sí, Antonio debe estar contento de estar de vacaciones. Total, que yo me acuerdo que esa semana hicimos una reunión y yo dije, mira, yo tengo un plan. Yo quiero que los despliegues a producción tarden 1 minuto. Se partieron la caja. Y yo dije, a ver, es a lo que aspiro. Me gustaría pensar y trabajar aquí en un entorno en lo que los despliegues tarden 1 minuto. O sea, no sé. ¿A ti no te gustaría o es que estoy tonto? ¿A ti te gusta que tarde 1 hora y media? Hombre, claro, me gustaría, pero es que no se puede. No se puede porque es imposible. Imposible. Me fui a Fotocasa en 2023. Y dije, bueno, chicos, me voy. Mi trabajo aquí ha terminado. 2023. Y así lo dejamos. 13 minutos y 7 segundos, ¿vale? El total es porque se hacen cosas en paralelo para justamente pues, ahorrar tiempo y lo dejé en 13 minutos. Y yo me acordaré toda mi vida, que cuando me fui, mucha gente durante mucho tiempo se me hizo mucha broma con él, chico del minuto, ¿sabes? El chico del minuto. Que el del minuto, flipado. Me fui 13 minutos. Y entonces alguien me dijo, tirás triste, ¿no? Porque no has conseguido los minutos. Y le digo, mira, si yo cuando entré hubiera dicho que mi objetivo era hacerlo en 45 minutos, ¿qué hubiera pasado? Se reía igual. No, pues hubiéramos llegado a 45 minutos, pero no hubiéramos llegado a los 13. Sí. Ese es el tema. Si yo hubiera dicho, wow, en 45 minutos ya es suficiente. Bueno, mi moonshot era tardar 1 minuto. Es verdad que no llegué, pero aprendimos un montón de cosas por el camino. Hicimos un montón de cambios que además no necesitaban hacer cosas que eran muy graves. Pasamos de Babel a SWC, que ahora se utiliza en un montón de sitios. Sin cambios necesarios, mejoramos un montón la instalación y el despliegue.
También pasamos de NPM a PNPM, que también ahora pues, es muy famoso, pero en aquel momento, y no funcionaba y sin hacer ningún tipo de cambio, pues nada, 90% más rápidas. También empezamos a trabajar en microfrontends, con hacer despliegues separados, hicimos algunos microservicios. Al final, lo que hicimos es, ostras, en lugar de decir que es imposible, vamos a intentar pensar como ingenieros y vamos a decir, ¿por qué no puedo? ¿Qué es lo que me gustaría? Aunque creas que es imposible, vamos a intentarlo. Vamos a pensar fuera de la caja. Ostras, no, pues es que las instalaciones, es que tenemos que hacerlo de Java. Y si quitamos Java, ¿no? Porque eso lleva muchos años ahí. Bueno, pero que lleve muchos años ahí, no es, ay, que cuesta mucho. Bueno, pero eso es otra cosa. Una cosa que cueste mucho y otra cosa que no se pueda. Si no cuesta, bueno, si cuesta mucho, pues vamos a ver cómo podemos hacer que cueste menos o hacer una migración poco a poco. También, pues tenemos un montón de repositorios. Oye, y si todo lo metemos en un repositorio que lo están haciendo otras empresas como Google, ¿esto nos puede ayudar de alguna forma? Oye, pues sí, así ya podríamos mejorar el tema de las dependencias, porque un problema que tenemos es que está dispergado todos los componentes y teníamos 180 repositorios. Que tenías que hacer una pull request y a mí me parecía, vamos, tenías que hacer 15 pull requests para una sola feature. Era horrible. Luego, a partir de ahí, un problema que teníamos era justamente de darle al botón, ¿no? De desplegar. Bueno, vamos a hacer despliegues continuos, ¿no? Que esté totalmente en el ritmo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Que no tenemos test. Vamos a añadirle test. Tener la integración continua, que cada vez que estamos subiendo código, que directamente se esté haciendo la build, que esté preparada, que se pasen los tests y que eso esté preparado. A lo mejor no hacemos el despliegue, pero ya tenemos la imagen preparada para desplegarla si vemos que tiene sentido. Y a partir de ahí, oye, pero sería increíble ya incluso hacer el delivery. Y luego, en lugar de que el delivery sea manual, tener que darle un botón, pues que ya tengamos continuous deployment, que sea automático. Porque si ya sabemos que están pasando los test, tenemos confianza, pues oye, cada vez que hagamos un push a producción, pues directamente que llegue también al usuario. Y a partir de aquí estuvimos viendo otras cosas que nos estaban paralizando. Por ejemplo, tener una estrategia de control de versiones. Mucha gente pues utiliza Gitflow. ¿Utilizáis Gitflow? Sí. Hablar polémico. Me encanta, yo venía aquí sábado a las 9:30 de la mañana a hablar de polémicas. Gitflow. Sí, Gitflow es una estrategia que puede tener mucho sentido, pero que ni siquiera el propio creador ya en 2020 recomendaba para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, para aplicaciones web. Porque, como él comenta, no es mi opinión, pero es que ni tu opina, sí que no, es el creador, Vincent Driesen, que dice, ya en 2020, decía que no era buena idea para aplicaciones web utilizar Gitflow. Aún así, muchas empresas pues lo siguen utilizando. Y recomendaba otras alternativas, como puede ser GitHub Flow, que al final está muy basado en cómo funciona el código abierto, o incluso Trunk-Based Development, que lo que te permite es crear una rama o incluso hacer ramas muy pequeñitas y poder integrarlas lo antes posible. Porque el problema que tiene Gitflow justamente es toda la burocracia y todos los cambios, todo el camino que tiene que hacer tu cambio para llegar a producción. Incluso, esta GitHub Flow, incluso al final, cuando yo me fui de Fotocasa, adoptamos una estrategia que era muy interesante, que hay mucha gente todavía se tira de los pelos cuando hablo de esto, que se llama Ship, Show, Ask. Es una estrategia que se basa en estas tres opciones. Una se llama Ship, en la que directamente haces un commit a la rama main, a la principal, donde directamente puedes comitear. Obviamente esto es bajo la responsabilidad de cada uno de los desarrolladores. ¿Qué tiene sentido aquí en Ship? Tiene sentido cuando es un bugfix bastante importante, cuando tienes total confianza sobre lo que se está haciendo. Obviamente no vas a hacer una feature de 100.000 líneas de código, voy a meterla ahí a main y tal. Hacerlo en main directamente no significa que luego no vayas a recibir feedback, porque muchas veces el feedback se hace a posteriori. Se mira en diferentes reuniones, oye, cómo hicimos diferente código y tal. Luego tendríamos el show, donde lo que haces es hacer la pull request, se hacen los checks automáticos, se pasan todos los tests, y incluso sin esperar ningún tipo de review, ya lo mergeas tú mismo. Pero obviamente tengo que pasar todos los checks y después, a posteriori, se hace el code review. Y luego tenemos ask, que si por lo que sea el desarrollador o el equipo o la feature en la que estás trabajando, lo que sea, lo requiere, puedes hacer una pull request para pedir que te den feedback, pedir ideas o lo que sea. Ahora, mucha gente aquí, no, es que mira, que está haciendo un commit directamente a main. No es obligatorio, nadie te obliga, nadie te está poniendo una pistola y te está diciendo, tienes que hacer todos los commits a main. De hecho, quizás es bastante raro y depende de cuál sea tu nivel de seniority, pues los haces todos show o ask
o solo utilizas ASP porque no estás convencido con lo que estás haciendo. Al final son opciones y también darle la responsabilidad a los desarrolladores, porque me hace mucha gracia que muchas veces se utilizan estrategias que alejan el código de producción porque tratamos a los desarrolladores como si estuviésemos en una guardería, en la que no se responsabilizan y no, es que necesito 2 deditos para que esta pull request se acepte, ¿no? Y luego al final ves 1000 cambios, 1000 líneas de cambiadas en la pull request. La gente, sí, dedito, mergea, ya, mirado. Pues muchas veces, casi que es mejor que nos aseguremos que estamos haciendo PR suficientemente pequeñas, que sean fácilmente integrables en nuestra página web, más que realmente hacer el paripé de que realmente estamos haciendo aquí chequeos y tal, y luego se van a entirar. Bueno, no voy a hablar de esto porque está feo hacer publicidad de mi libro, donde hablo de estas estrategias y muchas cosas más. Así que vamos a pasar de esto, porque una cosa en la que al final he trabajado mucho son los despliegues progresivos. Y hay un montón de posibilidades aquí. Por ejemplo, el tema de las feature flags, el desplegar constantemente código a producción, pero que estén desactivadas esas funcionalidades y hasta que no las activas, que no las vea el usuario, ¿no? Y esto está bien porque al final un despliegue de una feature es inmediato. Tú lo activas cuando te da gana. Puedes hacer testing en producción, solo activarlo a un tanto por ciento de los usuarios, activárselo al de QA en producción. Oye, tú con este nombre, este user ID, vas a tener acceso a esto. Puedes hacer canary releases para ver justamente las métricas, cuál está funcionando, cuál está funcionando peor. Puedes hacer rollbacks mucho más rápido con las feature flags, porque lo que puedes decir es desactivarlo y ya está. Y puedes hacer iteraciones más rápidas. Y es súper sencillo. Por ejemplo, en un componente de React, esto sería una feature flag, donde simplemente es un condicional, una ternaria. Si la feature flag está activada, me cargas un componente. Si no está activada, pues me cargas el antiguo y ya está. Y así hemos llegado a tener en Fotocasa activados de feature flags hasta 30 y algo a la vez. Y al final, como son así, no hay ningún tipo de problema. Luego, obviamente, el problema y uno de los retos es limpiarlo todo. Pero lo bueno es que lo puedes tener ahí totalmente listado, viendo si están recibiendo tráfico. Puedes incluso cambiar, que lo puedes ahí mover de un lado para el otro, qué tráfico tiene que acceder. Y lo mejor de todo es que este producto además es gratuito, el de Rollout de Optimizely, y lo puedes utilizar. Un poco también con A/B testing, con los feature flags, es muy interesante el hecho de poder sacar métricas de cuál de las dos se está convirtiendo mejor cuando estás iterando el producto. Pues le haces una feature flag que es exactamente muy parecido para tener experimentos y con esto puedes ver cuál de las dos se está convirtiendo mejor. Para teniendo más leads, para estar haciendo más ventas o lo que sea, ¿no? Luego también otra cosa que yo entiendo por lo que la gente no hace despliegues a producción en viernes es el tema del rollback. Lo que decíamos de que Antonio hacía los despliegues, pero es que también era la única persona que sabía hacer un rollback. O sea, había un problema, no, tienes que llamar a las altas instancias porque hay que sacar la imagen con las manos ahí del volcán. Como, sí, parecía que era el anillo del Señor de los Anillos. Bueno, un rollback al final es hacer un control Z de lo que hemos subido a producción. Si es un feature flag lo que ha fallado, pues será súper fácil. Pero imagínate que hemos hecho un cambio mucho peor. Lo mejor es que al menos sea tan fácil como darle un botón, hacer un rollback y ya está. Pero en Fotocasa, cuando nos fuimos, uno de los grandes miedos era este, ¿no? Oye, si hay que hacer un rollback, pues lo que hacíamos era con métricas automáticas. Hacíamos rollbacks automáticos, sacábamos las métricas de Datadog y mirábamos si los leads habían caído en picado en un tiempo. Si veíamos que habían caído, pues lo que hacíamos era, ostras, vamos a hacer un rollback automático a la versión anterior para asegurarnos que las métricas vuelven a estar bien y ya lo miraremos en cuanto tengamos la posibilidad. Hay veces que es imposible tú estar ahí pendiente, porque no solo por un viernes, es que podía ser un martes a las 8 de la tarde, podía ser un problema que aparecía más tarde, podía ser un problema de terceros, de una biblioteca que se había actualizado, y lo hacíamos un poquito así. Es una pena, porque si tuviera tiempo se explicaría cómo lo hicimos, y con código y tal, pero era bastante complicado y no me da vida, y ya está. Entonces, para terminar, porque y esto me parece que es de lo más importante, es que para sacar y entender cuál es el problema, dónde está la incertidumbre y cómo poder mejorar, es que hay que medirlo todo. Si no hay datos, no hay la capacidad de saber qué es lo que tienes que mejorar. Y por eso os recomiendo un libro, un librazo, a mí me parece de los mejores libros, que se llama Accelerate, el tema de software, donde hay 4 métricas principales, la de frecuencia del despliegue, lead time for changes, que son cuánto tiempo tardan tus cambios en llegar a producción, cuánto tiempo tardas en reparar y cuál es la tasa de errores que estás arreglando con tus códigos. Hay un montón de submétricas, también muy interesantes, pero esto serían las más brutales. Es un librazo que si queréis saber más sobre sacar métricas que realmente tengan un impacto y cómo mejorar la entrega de software, os lo recomiendo mucho. Y por supuesto, y esto lo entiendo porque es una de las cosas más importantes,
Para poder plantear, desplegar en viernes, tiene que haber un cambio en la organización, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que fallar, que está muy mal visto, en realidad yo en ingeniería fallar no lo veo negativo. Si fuese tan negativo, ¿os imagináis cuando hemos visto antes Elon Musk que le explotaba la nave? Pues qué, le explotó una y dejó de hacerlo. O cada vez que hemos fallado, pues no, yo la verdad es que siempre que me he equivocado es cuando he aprendido. Yo no he aprendido de mis éxitos, siempre he aprendido de mis errores. Y fallar, en realidad, en una organización es normal. Y es la evolución que tenemos que tener. El error es fallar y no aprender de ello. Ese es el problema. Y yo entiendo que esto, sé lo que estáis pensando, porque dices, que si tú trabajases en mi empresa, o si tú hubieras visto lo que yo he visto, o si... Y lo entiendo totalmente porque yo he trabajado en esas organizaciones, yo lo he sufrido, lo he vivido, me he peleado con ello y no es fácil. Por eso, el tema de desplegar la producción en viernes no es una obligación, no es una recomendación, no es algo que tiene que pasar sí o sí. Y no es que yo diga que sí, es que todo el mundo tenga que esperar. No, se trata de que es una aspiración lícita y el mensaje es de que el primero de developer no se desplega nunca en viernes, en realidad es algo que te está autolimitando. Te está autolimitando realmente para poner en foco qué son esas cosas que te están generando incertidumbre y cómo puedes mejorar tu propia organización. Todo esto al final no deja de ser un camino para llegar a esa aspiración de pegar en viernes. Y cuando vas llegando allí, vas a estar añadiendo un montón de valor y mejorar incluso tu vida con un montón de cosas. Igual nunca despegas en viernes. No es algo obligatorio al final que tiene que ocurrir. Pero quizás el día que lo tengas que hacer, lo harás con mucha más seguridad y te pasarán cosas como esta. Porque explotar pues es normal, de vez en cuando explota, pero esto te puede pasar también un martes. Lo importante, como os digo, es que aprendamos de ello. Y esto, cuando yo me fui de Fotocasa, me decían esto, no hagas despliegue a producción el viernes. Y esto, el rojo no es que falló, esto es porque se cancela el pase porque se está haciendo uno nuevo. Esos son despliegues a producción que hicimos un viernes. Hicimos 4. Y es que el tema es que era tan fácil y estaba integrado continuamente que al final era algo totalmente natural. El tema es que si tú haces muchos despliegues, no hace falta hacer muchos, pero el tema es que cuando llegas a ese momento en el que haces despliegues de forma habitual y normal, ya no es algo trágico, ya no es algo que requiere que estés ahí como asustado. Es que claro, si es tan normal hacer un despliegue a producción, es algo que pasa de forma natural, lo que ocurre es que lo normalizas. Y al normalizarlo, no tienes miedo. Entonces el miedo se te quita y eres mucho más libre. Así que nada, si quieren aprender, les voy a vender un curso. Es mentira. Tengo un montón de cursos totalmente gratuitos, no os preocupéis, no se venden ni másters ni nada raro. ¿Vale? Son cursos totalmente gratuitos que tenéis para un montón de cosas, de AWS, JavaScript, React, SQL, HTML, PHP y tal. Si los quieren ver, pues son más que bienvenidos para disfrutarlos. Y muchísimas gracias por escucharme. Gracias.